Buenas tardes a todos, bienvenidos. Esto es Al Aire Noticias, que estamos transmitiendo a través de estamosalaire.com. A los que nos ven y nos siguen también en eConsulta, gracias por estar con nosotros. Hoy no estamos en el estudio, hoy tenemos un set móvil porque hemos venido con los amigos de la Universidad Sonos, que nos invitaron a transmitir el programa desde aquí. Y bueno, pues estamos desde este lugar transmitiendo. El saludo para todo el equipo que hace posible la transmisión de este espacio: a Johnny, Lalo, Manuel, a Dani Aguilar, Melissa Lozano, Vero Altamirano, a todo el equipo de estamosalaire.com. Hace un momento estuvo Sofía Pesat transmitiendo con filosofía también desde este lugar, y ahora estamos nosotros con las noticias. Doctor Pandal, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manolo? Amigos, amigas, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan hoy, 15 de junio del año 2015, en este bello espacio de la Universidad Sonos. Aquí se siente uno como en la naturaleza. Hay incluso una abeja que probablemente ustedes vean. Si ven que uno manotea, no es porque tenga molestias ni nada de eso, sino porque las abejitas, ya sabe usted, tienden a lo dulce. Sí, pero ya estamos listos para transmitir, doctor, y darles toda la información y lo más relevante acontecido también el fin de semana en distintas situaciones que tenemos para ustedes. ¿Qué tendremos hoy en Al Aire Noticias? En información local, en información de lo que acontece en Puebla, tenemos para ustedes esta tarde, aquí en Al Aire Noticias, situaciones que tienen que ver con que ocultan militancia partidista los aspirantes a árbitros electorales, doctor. Pues dicen que, fíjate que es algo que es curioso, que nadie dice en su currículum: yo también participé en tal o cual actividad de gobierno, de partido, porque quiero ser consejero electoral. Yo siempre he dicho que para ser consejero electoral no hace falta ser apolítico, no se puede. Si eres apolítico totalmente, también te vale gorro todo lo relacionado con lo electoral, incluso para ser consejero. Lo que hay que ser es gente decente, ¿no? Uh-huh. Y la decencia empieza por decir lo que sí eres y lo que no eres, ¿no? Y después pedir la confianza de las instituciones y del público en general. Servicio médico gratis, alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctor. Hay convenios con diferentes instituciones, el Seguro Social entre ellas, y eso es muy buena noticia para los alumnos de una universidad tan grande como es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En información nacional, pues va medio ligado todo, ¿no? Se destapa Margarita Zavala de Calderón para presidenta. Va ligada la información nacional también con lo que en un momento leeré como mi comentario editorial de hoy. Todavía no acaba de acabar el proceso electoral, cuando ya están metiéndonos en otro proceso electoral. Uh-huh. Se destapa Margarita, se destapa López Obrador. Bueno, dice que Morena el siguiente objetivo es la presidencia en el 2018. Uh-huh. Margarita Zavala dice que no es candidata, que tengan cuidado, que le llaman nada más que tiene la intención para no violar la ley, o sea, la simulación, ¿no? Uh-huh. No acepta Preciado adhesión en Colima, dice que pues hasta el último segundo. Eso ya es casi una grasejada. Está pidiendo exactamente todo aquello que en el 2006 su partido decía que era absolutamente improcedente y falta de confianza en las instituciones y en los ciudadanos, que contaron y contaron bien, y que si se pierde por un voto se pierde y hay que aceptarlo. Pues él dice que sí, pero en los bueyes de mi compadre. La presidencia en 2018, siguiente objetivo de Morena, que nos decías hace un momento. Es lo que te decía yo hace un momento, ¿no? Ya estamos metidos en el proceso electoral federal del 2018. En información internacional, juzgará Vaticano a exnuncio por abuso de menores. El exnuncio en la República Dominicana, creo que esa es una muy buena noticia para la Iglesia Católica, que el Vaticano tome cartas, digamos que judiciales, en los asuntos de la pederastia y del abuso de menores, ¿no? Uh-huh. Me parece, otra vez, lo hemos hablado, que habla de la actitud pastoral del Papa Francisco. Bueno, pues esto, hablaremos también de historia, tendremos los deportes, también lo acontecido este fin de semana en información deportiva, y muchas cosas más para ustedes aquí en Al Aire Noticias. Iniciamos con el comentario editorial de José Luis Pandal, como todos los días. Editorial Al Aire Noticias. No caer en la trampa, titulé mi comentario de este día.
Cuando acaba un proceso electoral y los ganadores toman posesión de sus puestos, los políticos empiezan de inmediato una nueva campaña. Apenas una semana después de los comicios de este 2015, tenemos ya 2 candidatos a la presidencia de la República, Margarita Zavala de Calderón y Andrés Manuel López Obrador, y en cada estado algunos que empiezan a moverse para alcanzar diputaciones, presidencias municipales o gubernaturas, según el lugar y la fecha de su próxima elección. Esto distrae a la ciudadanía de lo inmediato, de lo importante aquí y ahora, que es estar pendiente de la actuación de los que apenas empezarán a ejercer el cargo obtenido. Esos que prometieron de todo a todos y que tienen la esperanza de ser olvidados para no tener que responder por lo comprometido con los electores. La trampa es clara. Te vuelvo a meter en la lógica del futuro para que no te ocupes del presente ni te acuerdes del pasado. En otras palabras, olvida lo que ofrecí, no vigiles mi trabajo, si cumplo o no, y entretente con especulaciones y maniobras de los que empezarán a prometer hoy. La organización ciudadana que urge no es aquella que sostendrá proyectos maravillosos de largo plazo, en el largo plazo todos estaremos muertos, sino una que sea capaz de vigilar la actuación de los funcionarios hoy, que puede exigir el cumplimiento del ofrecido en campaña, que encuentre mecanismos de sanción inmediata a los corruptos y a los ineficientes antes de que hagan daño irreversible. En este proyecto de organización deben involucrarse los ciudadanos preocupados por el país. Formar una suerte de comités de vigilancia que evalúen cada votación parlamentaria, cada decisión ejecutiva, cada acción partidaria desde la perspectiva de su efecto en la sociedad. Que cómo se organiza algo eficaz que no se convierta en aval de falacias y mendacidades o palabrería inútil. Yo tengo algunas ideas que iré exponiendo en este y otros espacios, pero invito a quienes quieran desarrollar algo como lo que propongo a expresar sus ideas también. Para escuchar sus propuestas y tratar de articular algo que sirva, está abierto este espacio. Comuniquémonos para empezar. Puebla. Al aire noticias. Doctor, hoy publica Consulta una nota de María Pineda. Ocultan su militancia partidista aspirantes a árbitros electorales. Priistas y panistas omiten sus currículos entregados al INE, su registro en partidos políticos de Puebla. Esta información dice de la siguiente manera: aspirantes al organismo público local electoral ocultaron su militancia en Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, pese a que a través de estos partidos lograron colocarse en la administración estatal y el Congreso del Estado y el Instituto Electoral del Estado. Actualmente existen 219 interesados en ocupar 7 posiciones que sustituirá el Instituto Electoral del Estado a partir del 30 de octubre y cuyo proceso de designación estará bajo control del Instituto Nacional Electoral. Con pasado partidista se encuentran Luz María Ivonne Gutiérrez Vázquez, Milton Javier Fregoso Escalera, quienes aparecen en el padrón de afiliados al PAN en los municipios de Huauchinango y Puebla. Al hacer una revisión del resumen curricular de los aspirantes al OPLE o a OPLE, Gutiérrez Vázquez detalló que en su trayectoria laboral asumió el cargo de delegada delegada estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, atendiendo estados de Puebla y Tlaxcala, así como que el 16 de septiembre de 2013 recibió el nombramiento como directora general del Fideicomiso Público Impulso a la Innovación y Desarrollo Artesanal del Estado de Puebla, puesto que ocupó hasta el 31 de marzo del presente. Sin embargo, la exfuncionaria estatal no reveló su militancia en Acción Nacional, partido en el que se dio su registro el 8 de octubre de 2010, y ponen la clave. En la misma situación se encuentra Milton Javier Fregoso Escalera. En 2010, durante el proceso electoral local, Fregoso Escalera fue uno de los responsables del grupo Jóvenes con Moreno Valle y también fue parte de la administración del panista al ser designado como director de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social. Marta Patricia Velázquez Aguilar, exdirectora de Capacitación Electoral y Educación Civil del Instituto Electoral del Estado, enfrentó un proceso por aparecer en el padrón de militantes del Albiazul. Pericles Olivares no se da cuenta de su cargo partidista,
El exsecretario del Trabajo en el sexenio de Mario Marín, Pericles Olivares Flores, no se da cuenta de haber sido presidente del comité directivo, no da cuenta de haber sido el presidente del comité directivo municipal del PRI entre 98 y 2002 en la capital, ni secretario general del comité directivo entre 97 y 98. En su ficha curricular aparece que de 2011 a la fecha ejerce de manera privada la abogacía, así como que fue integrante de la legislatura en la que el presidente de la extinta Gran Comisión y de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Ahí van algunos ligados, doctor. Pues hay también algunos directivos de medios de comunicación, sí. Hay incluso funcionarios universitarios, y a mí me parece que todo se vale. Insisto, si lo importante no es que no tengan absolutamente ningún interés en la política. El que no tiene absolutamente ningún interés en la política tampoco tiene interés en ser miembro de los cuerpos organizadores de las elecciones. Lo importante es que sean gente decente, gente honrada. A mí me parece que no es malo que los conozcan, al contrario, si lo malo es que sean desconocidos, de los que uno no sabe por dónde le pueden salir, ¿no? Claro. Que sean conocidos y que uno sí sepa más o menos por dónde le pueden salir, me parece más conveniente. Claro. Entonces no hay que buscar la pureza virginal, hay que buscar la decencia intrínseca a cualquier persona que vea por el bien de la patria y quiera desempeñarse, por ejemplo, en los en los organismos que se encargarán en su momento de organizar las elecciones. Hoy publica Belén Cancino también, la Organización Editorial Mexicana, que todos los alumnos de la UAP ya son derechohabientes de algún servicio médico gratuito, el 80% de ellos por gestiones de la propia universidad ante el IMSS, informó el titular de la Dirección de Administración Escolar, Juan Morales Rodríguez. El funcionario universitario reveló que luego de que a finales del año pasado el rector Alfonso Esparza Ortiz instruyó promover e incorporar a los estudiantes al servicio de seguridad social, a finales del mes pasado concluyeron las jornadas de inscripción de toda la institución, a fin de facilitar el trámite y la cobertura para beneficio de más de los 73,000 alumnos de la Casa de Estudios de la máxima Casa de Estudios. Detalló al respecto que del total el 80% fue afiliado por la propia universidad al IMSS mediante las jornadas de adscripción celebradas en toda la institución por la DAE, incluso en las unidades regionales, de modo que todos los estudiantes, incluso los de generaciones de varios años atrás, cuenten con este servicio. Fíjate, Manuel, si tú te pones a ver qué es lo importante en la vida, o sea, lo primero que uno tiene que solucionar, desde luego es, bueno, ¿dónde vivo? ¿Dónde está mi techo? ¿Qué como? ¿No? ¿De dónde voy a sacar los recursos para alimentarme? Y luego alimentar el espíritu, dónde estudio, qué estudio, cómo me supero. Y después de todo eso, importantísima es la salud. Quiero decir que cuando tú no tienes angustias ni preocupaciones por cómo resolver tus problemas de salud, ya llevas un tramo de seguridad y de tranquilidad avanzado. Magnífica noticia es que los alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tengan cobertura médica de un modo o de otro. Es una preocupación menos para ellos y sus familias, y me parece que es algo que hay que destacar, pues. Pues sí, vámonos a los deportes esta tarde aquí en Al Aire Noticias. Bueno, pues en la información deportiva, doctor, ¿qué cosa la Copa América? ¿Has estado más o menos pendiente? Haciendo corajes. ¿Sí? Pues digo, ¿cómo le meten a Perú un gol de último minuto? Yo le iba a los peruanos. Ya sabes que yo siempre le voy al débil, ¿no? Siempre estás con el débil. Eso en principio. Pero además estaban jugando muy bien. Sí. No se estaba viendo bien Brasil, la verdad. O sea, no se estaba viendo dominador. Dicen por ahí que el Brasil 2 siempre ha sido Perú, siempre han jugado de manera similar, ¿no? A mí me tocó ver, recuerdo, el Brasil-Perú. En el 70. En el 70. Allá en el Jalisco fue eso. En el Jalisco, que desde luego, ya lo hemos comentado, ese mundial, en ese mundial se presentaron las mejores expresiones del fútbol de muchos. El Brasil mejor de la historia. Sí, fue el Brasil del 70, pero también fue el mejor Perú de su historia. Sin duda. Una Inglaterra que era campeona del mundo y que probablemente tenía un equipo aún mejor que el que había tenido el campeonato en su 66. País. Una Alemania que 4 años después demostró quién era cuando ganó el campeonato en su país y que traía un equipo mejor también que el que se había presentado en Inglaterra. Una Italia que no fue campeona porque estaba Brasil solamente. Mundial extraordinario.
Pero bueno, los peruanos siempre, yo creo que el partido más difícil que tuvo Brasil en el Mundial del 70 fue el que tuvo con sin Perú. Duda. Sin duda, por ahí Uruguay, ¿no? Pero bueno, sí, con los peruanos siempre ha habido enfrentamientos. Uruguay no estaba en su mejor momento, tenía un buen equipo sin ninguna duda, una defensa férrea, pero no estaba en el momento en que estaba Perú. Perú nunca volvió a tener el nivel que tuvo en México 70, ¿no? Difícil. El partido entre Colombia y Venezuela, de lo destacado del fin de semana, los colombianos... Lo que pasa es que el viernes, doctor, cuando México enfrenta a Bolivia y 0-0, y dicen, no, como con el más débil no se pudo, pues luego te das cuenta que los colombianos con el más débil, que era Venezuela, que siempre es cheque al portador, tampoco pudieron. Y no solo no empataron como México, ellos pierden 1-0, ¿no? Sí. Que es una de las grandes sorpresas. Con un tuit de este señor que se mete en lo que no debe, Calderón, puso un tuit diciendo, qué cochinos los venezolanos, parece que los entrena Maduro. Yo digo que poco ético, Calderón, pues que se mete en lo que no sabe, donde no lo llaman, con una mezquina promoción facciosa de su persona y de su familia. Pero de repente les da, ¿no?, a ciertos personajes meterse en lo que no les importa y hacer un relajo. Ahí tienes a Lozano Alarcón. Pues sobre todo cuando están a la baja, ¿no? Cuando van perdiendo, cuando ya se fueron y no se resignan al haber dejado atrás ya su mejor momento. Pero bueno, la Copa América yo creo que pinta bien. Sí. Argentina tampoco me pareció extraordinaria. No, de hecho Argentina va ganando 2-0 y termina empatando a 2. Y además va ganando 2-0 de manera circunstancial. Sí. Uno con un pase magnífico que le dieron al Kun Agüero, pues se lo dio un paraguayo. Claro. Y el otro con un penalti discutido, más bien discutible. Sí. Bien tirado por Messi, que nomás faltaba que la fallara penaltis. Pero Paraguay muy bien y acabó empatando en justicia, ¿no? Acabó empatando. México, ya decíamos, empata 0 su primer partido. Ahora va a enfrentar al local, a los chilenos. México tiene historia con los locales en la Copa América. El primer local que enfrenta es precisamente en el 93. Es muy fácil que se enfrente México a un local en un torneo donde participan 12 selecciones, ¿no? O sea, eso de entrada. México juega contra los ecuatorianos en la semifinal en la Copa América de Ecuador 93 y México derrota a los locales y va a la final. En el 95 empata 1 con la selección uruguaya, que también era local. Es decir, ha tenido momentos importantes, ha tenido momentos interesantes. Si alguien quiere ayudar al doctor con ya está todo listo. Muchas gracias. Es la cosa de estar despreocúpense, ustedes relajados ahí. A la intemperie. Sí, muchachos, no se angustien de veras. Bueno, el caso está... Y bueno, hoy enfrentan a los chilenos. Hoy el partido será a las 6:30 de la tarde. Chile sí tiene un buen equipo. Chile tiene un buen equipo. Tampoco está en su mejor momento. Tampoco está en su mejor momento, pero tiene jugadores como Vidal. Sí. Jugadores como Alexis. Alexis también es buen jugador. Tiene jugadores que pueden hacer la diferencia. Sí. México tiene un jugador, me parece a mí, destacado, el Tecatito. El Tecatito, claro. Pero todos los demás están como en la baba. Me da la impresión, a lo mejor es nomás por criticón que soy. Habrá que verlos ya en el enfrentamiento. Me parece que no es imposible ganarle a los chilenos, ¿eh? Y me recuerda aquella bonita frase de México para los chilenos. Ojalá y hagan algo que valga la pena. Vámonos a la información nacional. Nacional. Al aire noticias. Ay. Margarita Zavala se apunta para la presidencia de la República, doctor. Fíjate que a mí me leo la jugada de esta manera. Primero se hablaba de que Margarita Zavala intentaría conquistar la presidencia de su partido, de Acción Nacional. Me queda claro que en Acción Nacional los Calderón no son bien vistos, como no son bien vistos en Michoacán. Quedó demostrado en la elección de este señor a su hermana, del ex, que quedó en tercer lugar. Entonces, como se dan cuenta de que no es su momento y de que van a perder, y como ya vienen de varias derrotas los Calderón, no pudo ser candidata plurinominal a diputada la señora Margarita, pues le intenta, o sea, cómo se sale elegantemente de lo que había anunciado. Voy por la presidencia del PRI, sabe que va a perder. Elegantemente dice, no voy porque voy por la presidencia de la República, esa está más lejos, y entonces tiene mayor tiempo para acomodarse, ¿no? Me parece que por ahí viene la cosa. O sea, ¿por qué anuncia hoy que va por la presidencia y que no es precandidata, sino que tiene la intención de hacerlo? Si se define como precandidata, viola la ley, actos anticipados de campaña, el mismo caso de López Obrador, al que tanto critican, ¿no?
Entonces, no digan que soy precandidata porque no estoy en campaña, tengo la intención de ser candidata y también dice, nunca dice Margarita Zavala, candidata del PAN a la presidencia de la República, dice que haría una alianza ciudadana. Es como hasta cínico intentar un Podemos mexicano de parte de ellos, ¿no? Yo digo, gritos de batalla para la candidatura de Margarita Zavala hay varios. Uno de ellos podría ser Hildebrando vive y la lucha sigue. Claro. Ya sabes que es el de los algoritmos y demás de la elección del 2006, ¿no? Sí. O vamos por otro 0.56%, sí, vamos. Podría ser otro eslogan de campaña equivalente al sí se puede cuando se sabe cómo. En fin, me parece que lo que está haciendo es salirse del compromiso que había adquirido, de medirse dentro de su partido y llegar a su triste realidad que no la favorece en el PAN. Me parece también que hay una nostalgia del poder. No es el primer caso. La señora Marta, ¿te acuerdas? La señora Marta, cómo no. También se hablaba de que iba a ser candidata a la presidencia y esas cosas, ¿no? Entonces, a ver qué sale. La cosa es que están en campaña. Y lo que a mí me parece muy grave, Manuel, es que te meten en esa lógica de ¿será Margarita o será? No, hay que ver lo que acaba de pasar. Y los que van a asumir en este momento, no nos vamos a preocupar si van a cumplir sus compromisos de campaña, no nos vamos a preocupar de cómo se van a portar en el Congreso Federal cada uno de los partidos, nos vamos ya a meter en la lógica de los que vienen, los que van a asumir encantados, que nadie los vigile, que nadie se preocupe, esto es como cosa juzgada, ya pasó, preocúpense por la que venga y no nos estén dando lata. Claro. Bueno, pues entre los personajes panistas que se han manejado que buscarían también la nominación se encuentra el actual líder nacional, Gustavo Madero, y el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. A través de un video de 2 minutos que publicó en el portal de YouTube, la panista indicó que los resultados de las elecciones del domingo pasado reflejan castigos a malos gobiernos por parte de los electores y se registraron casos de alternancia partidista. Hoy sí, cuando fue el relevo de la presidencia no se dijo eso. Zavala refirió que los ciudadanos están haciendo lo suyo en nuestra democracia y los políticos no. Es que hablan de la clase política, ya cuando empiezan a hablar en tercera persona ya valió gorro, como si no fuera cosa suya. Sí. Margarita Zavala ha sido diputada federal por el PAN, una militante de toda la vida, ha colocado a su prima hermana Mariana Gómez del Campo, es senadora en el Distrito Federal, tiene a varios miembros de su familia metidos en los rollos políticos y hablan de nosotros los ciudadanos como si ellos no tuvieran que ver con la clase política. Muy curioso eso, ¿no? Sí, de esa parte llama poderosamente la atención. Zavala refirió que los ciudadanos están haciendo lo suyo, nuestra democracia y los políticos no, el país no crece como se necesita, falta un sólido Estado de Derecho y existe un deterioro de la vida pública. Dice esta información que publica también en Consulta este día. Hay una caricatura hoy en La Jornada de José Hernández, del Monero Hernández, muy certera, él tiene una puntería. Dice, Margarita Zavala buscará la presidencia de la República y dice, ¿por qué no la empieza a buscar entre los 26,000 desaparecidos del sexenio de su marido? Sí, por ejemplo, ¿no? La elección en Colima está muy manipulada, dice Preciado. Jorge Luis Preciado comentó que la elección no se acaba hasta que se acaba. Ya sabes. Ignacio Peralta dijo que defenderá los resultados en las instancias judiciales. Jorge Luis Preciado es un hombre muy cercano a Gustavo Madero. Gustavo Madero es el presidente nacional del PAN, va a ser diputado federal y coordinador de la fracción panista y es otro precandidato a la presidencia de la República del Partido Acción Nacional. Así es. Preciado pierde por muy poco, oficialmente pierde por 0.16% de los votos. O sea, es una elección cerradísima, ya se contaron otra vez todos los votos y lo que le queda es intentar anular la elección de modo que se vuelva a llevar a cabo. Es lo único que le queda a Jorge Luis Preciado. Para Madero es muy importante el resultado de Colima, porque al fin y al cabo es ir colocando a su gente en puestos claves, previniendo la elección presidencial que se viene, sobre todo la candidatura panista. Sabemos que cualquier gobernador, cualquiera en este momento, en este país que de algún modo se ha vuelto bipartidista, tiene un peso específico dentro de su partido, ¿no? Entonces, yo supongo que se irán por la vía judicial, intentarán anular la elección en Colima. El ganador fue subsecretario en el gobierno de Peña Nieto.
Él dice, bueno, pues se pierde y se gana por un voto. Dice más o menos lo mismo que el PAN dijo en 2006. Eso, la verdad, a mí me hace mucha gracia, ¿no? O sea, más o menos los mismos elementos. En democracia se pierde y se gana. Si es por un voto, es por un voto. Hay que confiar en los ciudadanos que cuentan y que organizan la elección. Eso decía el PAN en el 2006. Sí. Hoy dice que los de Colima no son confiables, o sea que la actuación ciudadana de Colima no fue tan buena. En fin, curioso cómo la historia da vueltas, ¿no? Pero además es muy curioso, doctor, porque hay este planteamiento de si es mi prima, es muy sociable, y si no, es que es una fácil. Pues, ¿no? O sea, la misma historia depende, si no es nada de uno, ay, mira esta, cómo anda ahí con todos, baile y baile. Y si es la prima, ay, mira qué sociable, baila para todos lados ella. Pues, así es la perspectiva, doctor. Yo esa prima tuya no la conozco. Yo sí, y mira que sí es rebailadora. Pero oye, bueno. Está con nosotros, doctor, y me da mucho gusto saludar, porque además lo conozco desde hace muchos años y es una persona que además de contar con su amistad, respeto y aprecio considerablemente. Es el maestro José Ojeda Bustamante, que es el rector de la Universidad Sonos, donde estamos transmitiendo este día. Pepe, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Al contrario, un gusto estar aquí con ustedes también en el Noticiero al Aire. Qué bueno que nos acompañas. He de decir que yo también lo conozco desde hace mucho tiempo, también lo estimo hace mucho tiempo, sí. Y también hemos compartido micrófonos en otras ocasiones con Alejandro Guillén, por ejemplo, sí. Con René Valdivieso, en análisis en diferentes espacios radiofónicos, y es siempre un gusto y un placer saludarte, Pepe. No, pues muchas gracias y también me aprecio de su amistad, qué gusto. Hombre, Pepe, y digo, además él es un analista político desde hace muchos años, siempre con opiniones interesantes, y Pepe, no salimos de una y ya entramos a otra, apenas terminando una y ya estamos viendo quién va, quién se postula, quién se perfila. Claro, hace 9 días estábamos hablando del 2015, hoy estamos hablando del 2018, sí. O sea, 9 días tenemos de que no, como bien decía José Luis, todavía no termina de terminar el proceso, pero ya estamos hablando del 2018, ¿no? Y con escenarios muy interesantes como los que están ustedes hablando, con temas que la coyuntura pareciera que vivimos en una aldea, ¿no? Que pareciera que hace 6 años o hace 12 años lo que se discutía y lo que se criticaba ahora es el beneficio para el partido, para el candidato, porque también el otro ingrediente interesante, pareciera que los partidos ya pasaron a segundo término, ya son las personas, y que las personas de uno o de otro se parecen a la una de otro del otro lado, ¿no? Incluso también hasta los independientes se parecen de un lado y de otro, sí. Que nada más se ponen esa cachucha de independientes como para poder llegar y vender al electorado, porque como ya no vende el partido, sí vende, pareciera el ciudadano, pero el ciudadano no necesariamente es independiente. No, hay muy curioso que los precandidatos lo primero que hacen es deslindarse de su partido. Creo que tiene 2 lecturas. Una, bueno, si no se deslindan, si empiezan a hacer precampaña, los van a multar, les van a cancelar la posibilidad de ser candidatos por actos anticipados de campaña en nuestra muy absurda y muy poco comprensible a veces ley electoral. La otra, yo creo que también se preocupan con los independientes, ¿no? O sea, hay que buscar cómo hacerle al independiente, cómo tener cada de independiente. Hay un gobernador independiente en Nuevo León, un presidente municipal independiente en Guanajuato, si mal no recuerdo, un diputado federal independiente en Sinaloa, y el verdaderamente independiente es un diputado local en Jalisco, Pedro Kumamoto, porque todos los otros independientes son independientes recientes. Sí, exactamente. Yo creo que el único ciudadano que participó en las pasadas elecciones, que realmente llega con esa camisa de ciudadano, es Kumamoto de Zapopan, en Jalisco. Los demás son independientes, pero vienen de un partido político de manera inmediata. El caso del Bronco, no el grupo. no el grupo que le gusta al Isra. Por los memes que salen refiriéndose a muchos personajes también políticos. Pero precisamente el caso del Bronco, 3 meses antes del proceso electoral, pues era priista, ¿no? Renuncia precisamente porque no le dan la candidatura el Revolucionario Institucional, y se lanza como candidato independiente. Pero esa es, yo creo que la principal característica para poder diferenciarlos entre un candidato ciudadano y un candidato independiente, ¿no? Que al final del día creo que hay un ejemplo muy claro que también se ha citado. Es decir, cómo es el movimiento de Podemos en España, ¿no? Cómo se ancla un movimiento que aquí en México pareciera que difícilmente pueda haber
esas características para poderse abanderar. ¿Por qué? Porque al final del día son ciudadanos que enarbolan los intereses de los ciudadanos, sí, enarbolan la demanda de los ciudadanos y la llevan precisamente a un proceso electoral. Aquí pareciera que son los intereses de un grupo de élite, en el caso del Bronco, que se aglomeran a él para hacer esa candidatura independiente y desde luego con todas las toneladas de recursos para poder llegar, ¿no? Y creo que es una de las características que podemos ver, pero que ojalá en nuestro país pudiéramos tener de verdad candidatos de a de veras, ciudadanos de a de veras, que se atrevan a lanzarse, a hacer una campaña, a generar esas sinergias que hizo Kumamoto en Zapopan, ¿no? Oye, Pepe, en algún momento esto se puede hasta interpretar y entender. No es aquel que quiere defender los colores de un equipo porque lo siente. Es el que quiere jugar fútbol, no importa si es con los azules, con los amarillos, con los verdes, o que no tengamos nombre, no importa, yo lo que quiero es jugar fútbol. De repente parece eso, ¿no? Que va más allá de una ideología, no es contigo, hago berrinche, entonces me voy con el otro. Y si no hago berrinche, entonces me voy solito. Entiendo que el planteamiento es totalmente distinto a lo que sucede en España, ¿no? Exacto, aquí, y creo que se puede pervertir en nuestro país, que el próximo proceso electoral pareciera que el ciudadano quiere ver más a un candidato sin colores partidistas y entonces varios se van a quitar la cachucha, la camisa partidista y van a querer jugarla, sí, porque al final del día parece que vende más ahora no estar en un partido, pero al final del día no es lo que realmente requiere una democracia. Lo que quiere una democracia es precisamente oxígeno, es decir, como incluso de estas terapias de hasta que oxigena la sangre, pareciera que necesitamos oxígeno para los partidos políticos para que se limpien, ¿no?, por dentro, que realmente empiecen a generarse una sinergia, que estén más cercanos al ciudadano que más cercanos a la dirigencia partidista, ¿no? Oye, ¿lo ves posible, Pepe? ¿Sí crees que es algo que en la coyuntura de nuestro hacer? País, por el proceso electoral que pasó, difícilmente, porque al final del día ganaron los que debían de ganar de la élite, de la clase política, del status quo. Es decir, si hubiera habido una revolución fuerte donde los partidos se hubieran colapsado, a lo mejor sí podría venir un cambio en próximas elecciones, pero pareciera que no, que nos vamos a quedar con los mismos partidos y vamos a tener candidatos ciudadanos, aquellos que no fueron, o más bien candidatos independientes, aquellos que no van a ser de su partido y los van a lanzar por esta vía, porque no tenemos las condiciones en nuestro país. ¿Y cómo se pueden dar las condiciones? Con un movimiento social, no de mítines, sino un movimiento social que articule universidades, que articule organizaciones de profesionistas, que articule colegios de profesionistas, gremios, que la clase media se empiece a manifestar, a mover. Las redes sociales son fundamentales. Si esto empieza a suceder, sí se puede dar esto que estamos discutiendo como ejemplo que en España, ¿no? De la otra forma, pues tendríamos que estas válvulas de escape como lo que sucedió con Morena, ¿no? Morena fue una válvula de escape. Es decir, no me gusta ninguno y tampoco voy a anular mi voto, pues ¿dónde lo mando, no? Y creo que esa es la forma que en una de esas pues puede irse de aquel lado, ¿no? Porque el tema es el péndulo, ¿no? La ciudadanía aguanta lo que el bolsillo aguanta, ¿no? Claro. Si el bolsillo ya no tiene, ahí al final del día se expresa de una manera a veces muy radical y no necesariamente con manifestaciones, sino con un voto de esas características, ¿no? Fíjate que yo tengo la esperanza de que para lo que sirven los candidatos independientes es para democratizar los partidos, no para acabar con ellos. Simplemente que exista la posibilidad de que si el candidato verdaderamente popular de un partido, caso el Bronco, Nuevo León y el PRI, no es designado por su partido, tenga la posibilidad de irse por la libre y ganarles, pudiera ayudar a democratizar a los partidos hacia adentro, ¿no? Que tengan ya la necesidad de tomar en cuenta la opinión militante o incluso la opinión ciudadana y no nada más la opinión de los administradores de cada partido. Esa es una, ¿no? La otra, para que tengamos candidatos verdaderamente independientes y sin partidos, necesitamos reestructurar nuestra organización política. Eso yo lo veo muy lejos, Pepe, muy tierno todavía, ¿no? Eso es, yo creo que le acabas de dar en el clavo, José Luis, porque precisamente un candidato ciudadano, Kumamoto, es una excepción. O sea, ¿cómo vas a poder competir con todo lo que se mueve en un proceso electoral? Quitemos las despensas, las láminas, las dádivas, las televisiones y todo lo que esto conlleva, sino todo lo que representa un proceso electoral, pues difícilmente puedes entrar en igualdad de condiciones. Claro. Es decir, incluso los mismos partidos políticos, la misma legislación te pone en desventaja automática si tú realmente quieres enarbolar una demanda, un proceso ciudadano electoral. Entonces, al final del día,
es una simulación, y por eso quienes pueden, como el Bronco, pues con toda la capacidad puede enfrentar un proceso de ese tipo, ¿no? De la otra forma, pues difícilmente lo puede hacer. El caso de Kumamoto es una cosa que va a ser difícil que se pueda dar, salvo que esté muy cansada en un estado, en un municipio, en un distrito, que estén muy cansados, que se manifiesten, que se suban al proceso electoral, solamente se pueden dar ese tipo de casos, ¿no? Y además hay que tomar en cuenta que en Jalisco, el caso de Kumamoto es diputado local, o sea, no es una posición así tan trascendente, pero además se encuentra en un proceso electoral donde hay un agarrón fuerte entre el PRI y el antiguo PRI, hoy representado por Movimiento Ciudadano y encabezado por Enrique Alfaro, ¿no? Que le gana al PRI la presidencia municipal de Guadalajara, varias conurbadas, varias diputaciones, toma mucha fuerza. Y en ese pleito entre dos grandotes se coló Kumamoto también, ¿eh? Si no se ha presentado una situación de ese tamaño, si de veras se preocupan por no dejarlo pasar, no lo dejan pasar, me parece a mí. Sí, y sobre todo también que es importante de dónde viene Kumamoto, es decir, es un joven universitario de una institución que ha estado marcando en los últimos años la diferencia en este tipo, es decir, saliendo de las aulas, ¿no? Y creo que ese es el tema donde se ancla la comunidad intelectual de Jalisco, se vuelca, a pesar de que es de Zapopan, la zona conurbada de Guadalajara se vuelca precisamente a apoyarlo de una forma o de otra en cruceros. Por eso el tema, una elección cuesta. Claro. Es decir, que la ciudadanía vaya y se ponga en un crucero, que la ciudadanía vaya, acompañe a hacer campaña casa por casa, pues es un tema que no es muy fácil de poder llevar, y esa es una de las cosas que tuvo de ventaja en este caso Kumamoto en Jalisco, donde la población lo apoyó, se subió con él a hacer todo este proceso electoral que al final del día le dio este tipo de frutos. Pero como bien decía, o sea, estamos hablando de algo local, ni siquiera fue un distrito federal, fue un distrito local, y fuera de él, el caso de Cloutier en Sinaloa es interesante. Había estado militando en Acción Nacional, pero desde varios años se había ya vuelto un candidato ciudadano, moviéndose y fortaleciendo, y muy crítico con el PAN y con el sistema político también de nuestro país. Había hecho ya tiene un trabajo recorrido ya de varios años, y sobre todo con lo que representaba su papá. Creo que ese es el tema más significativo, es decir, su apellido por sí solo todavía sigue viviendo en México, ¿no? Y más en Sinaloa, donde precisamente nació este personaje. Oye, y además que sembró tanto que no cosechó su papá, ¿no? Claro. Lo que sembró Cloutier en mala hora lo cosechó Vicente Fox. Sí, el que digo ya un poco lo acontecido en España, el referente con México, se puede o no se puede hacer aquí. Pero ahora también el reto para lo que ha sucedido en España, porque hombre, Madrid y Barcelona, doctor, no y cualquier Valencia. cosa. Y Valencia, pues, pero Madrid y Barcelona con este reto, porque al final, pues también la gente dice, eres independiente y con quién me vas a gobernar, ¿no? Y ahí viene todo un tema, porque hasta donde va uno entendiendo y viendo, pues lo van a hacer con gente que nunca ha estado metido en esas historias, ¿no? Por ahí va. Fíjate que el perfil de las alcaldes de Barcelona, de Madrid, son unas características súper peculiares. Es decir, un partido el partido tradicional, nunca las hubiera mandado, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene el glamour de la clase política, a pesar de que son personajes con una intelectualidad, con un conocimiento de lo que realmente sucede, no lejanas intelectualmente, pero sin el glamour que realmente requiere la política tradicional, la clásica, el status quo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que muy probablemente la ciudadanía le llamó la atención, es decir, gente de a pie, gente que se los pudieran encontrar en el súper, en el mercado, en la calle, en la iglesia, en el teatro. Y creo que esa es una de las cosas que comúnmente la clase política se desciudadaniza. Y cuando se desciudadaniza precisamente es cuando se aleja precisamente, y cuando un ciudadano que está realmente en la batalla día a día, en el microbús,
que se sube, que sabe cuánto cuesta un café, ¿no? Claro. Hace poquito en un debate me llamó mucho la atención que le preguntaban a los en un debate de supernivel, le preguntaba a un ciudadano común en pleno debate con esas características de que si son debates donde tienes a ciudadanos y que te preguntan y puedes debatir realmente, no con los formatos que muchas veces conocemos nosotros. Le preguntan a un candidato, le dice, oye, a ver, quisiera saber si saben cuánto cuesta un café, ¿no? Y pues se pusieron a dudar, ninguno de los tres que estaban debatiendo pudo contestar cuánto vale un café, ¿no? No, luego contestan que no son la señora de la casa, ¿no? Eso es lo peor, ¿no? Lo que pueden contestar, ¿no? Porque ahí se meten con otros temas ya de género y muchas otras cosas más, ¿no? Pero lo interesante es decir, cuando eres ciudadano, pues sabes realmente cuánto vale el kilo de tortilla, ¿no? Cuánto vale el microbús, la pecera, claro, la ruta, ¿no? ¿Qué tan cercanos están? Cuando hicimos el debate con Pablo Rodríguez, Enrique Dóger y Morales Alducin, una de las preguntas era, ¿saben o quieren ser presidentes municipales? ¿En qué dirección está el palacio? Y solo se la supo Dóger. Porque ya estuvo. Y sí, porque ya quedó, ¿no? Finalmente le fue bien. Pero sí, son cosas que de repente se pierden. Y creo que esa es la parte de que en España los candidatos que ganaron eran gente de a pie, pues es gente que de alguna forma intelectuales con mucho reconocimiento, pero que vivían y saben la problemática, o sea, la han vivido y la saben, es decir, claro, los que estuvieron en el paro, que estuvieron en desempleo, pero cosas de esas características que te dan la posibilidad de ser realmente ciudadano, ¿no? Sino otra vez con la característica de ciudadano independiente, que estoy también muy de acuerdo con lo que dice José Luis, en el sentido que al final del día es meritorio, que sirve la democracia, que oxigena a los partidos políticos, desde luego, porque al final del día ya no se sienten los partidos invencibles, ¿no? Ya hay si tú no, aunque yo sea de este partido, de este color, si tú no quieres, yo me voy a enfrente, ¿no? Porque yo tengo mi capital, mi reconocimiento ciudadano y puedo ganarte, ¿no? Sí, y creo que eso es también importante. Otro de los temas es el INE, ¿no? El INE también le tocó un proceso electoral que hasta muchos decían que regrese Golden, pero no, o sea, es terrible, ¿no? Que pase esto, ¿no? Es decir, llevamos 2 presidentes o 2 consejos que realmente han estado sumidos en un descrédito por muchas características, por muchas cosas, ¿no? El caso de Colima, que ya lo mencionaron, es terrible que haya pasado esto, ¿no? O sea, al final del día se lleva al traste todo un proceso electoral por un comentario de la presidenta del turno, ¿no? Y creo que es un tema que sí complica más que facilita, ¿no? Pues Ese es el caso, y sí, es realmente lamentable. En México nos falta madurar mucho nuestra democracia para que tengamos la posibilidad de tener candidatos ciudadanos como en España, quiero decir, no candidatos, sino movimientos ciudadanos que puedan ser exitosos. Fíjate que yo recuerdo desde 1929 la discusión entre Gómez Morín y José Vasconcelos cuando fue candidato a la presidencia, ¿no? Gómez Morín, que era un personaje de la época, un personaje que pesó mucho en el gobierno de Plutarco Elías Calles, decía: no te vayas como ciudadano y por la libre, forma tu partido político. Consejo de Gómez Morín a Vasconcelos. Vasconcelos no lo siguió, Gómez Morín fundó su partido político 10 años después, y su partido político muchos años después llegó a la presidencia de la República. Nuestro país está diseñado para trabajar con partidos políticos. Creo que la primera aspiración de México es ciudadanizar los partidos, o sea, que empiecen a responderle los partidos al ciudadano, no desaparecerlos, porque ahí sí tendríamos que revolucionar el sistema. Pero pues bueno, sí. Manuel, creo que ya nos vamos. Ya estamos por despedir, un gusto. No, pues al contrario, qué gusto, y nada más, al final del día Podemos fue posible hasta que se registró como partido, si no hubiera sido imposible este movimiento en España. En México, si no es por la vía de los partidos, es imposible, y no hay algo mejor todavía. Tienes toda la razón, y pues qué gusto estar al aire, qué gusto José Luis, qué gusto Manuel, y pues a la orden. No, hombre, un gusto. Maestro José Ojeda, para mí siempre es un honor y un placer platicar contigo y que tengamos este tipo de espacios que ya se repetirán. Sí, y un gusto estar desde esta Universidad Sornos, y felicidades también, Pepe, por el trabajo y el equipo que estás formando aquí. Muchas gracias, como siempre. Gracias, amigos, amigas, gracias a todo el equipo que está por aquí, Vero, Melissa, Manuel, Dani, Juanito, Lalo, gracias a ti, Manuel Frausto, pero gracias, les digo siempre, sobre todo a ustedes, amigas, amigos, que al escucharnos y vernos le dan sentido a nuestro trabajo. Al ratito, en este mismo portal, y también por el 96.9 de su FM, al aire, mañana a las 11, Sofía Pesat, a la 1 casi en punto estaremos nosotros. Por lo pronto, pásela bien, buena tarde, adiós.